La actividad que nos convoca el día de hoy son los vicios de dicción en su parte primera. Parte primera porque este tema es un tanto extenso. El día de hoy vamos a trabajar algunos vicios de dicción y en la siguiente actividad hemos de completar lo que reste de la exposición del día de hoy. Debemos empezar definiendo a los vicios de dicción. ¿Qué son los vicios de dicción? Los vicios de dicción son aquellas formas incorrectas de empleo de palabras, no solamente de palabras, sino también de frases o enunciados, en el plano fonético y en el plano gramatical. Cuando nos referimos al plano fonético, nos estamos refiriendo al plano prosódico, fonético, fonológico, ¿no? Y cuando nos referimos al plano gramatical, nos estamos refiriendo a la ortografía, a la sintaxis y a la morfología. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué resultan de la imprecisión, construcción inadecuada, falta de concordancia, palabras malsonantes, falta de claridad, repeticiones frecuentes e inadecuadas en el uso del lenguaje? Entonces ya sabemos qué son los vicios de dicción. Son formas incorrectas de empleo de palabras, de frases o enunciados. Y hay muchísimas formas incorrectas que las vamos a ir ejemplificando a lo largo de esta actividad y la actividad siguiente. Pasemos ahora a desarrollar los tipos de vicios de dicción. ¿Qué son los tipos de vicios de dicción? ¿Cuáles son? Son varios, ¿de acuerdo? Pero en esta oportunidad solamente vamos a trabajar con la anfibología, los arcaísmos y los barbarismos. ¿De acuerdo? ¿Qué es la anfibología? La anfibología son aquellas construcciones de enunciados u oraciones que contiene oscuridad, que contiene aspectos que conducen a interpretar de distintos y varios modos al enunciado mencionado. Es decir, existe ambigüedad en la oración o enunciado. Por eso, aquí también indica que son construcciones que se prestan a doble interpretación. Ejemplos. En el enunciado u oración siguiente, dice: atropellaron al perro de mi vecino. Atropellaron al perro de mi vecino. No se sabe a quién atropellaron. ¿Habrán atropellado al perro cuyo dueño es mi vecino? ¿O habrán atropellado a mi vecino, que es un perro? ¿No? Entonces, se presta a doble interpretación. Por lo tanto, en este enunciado, en esta proposición, existe anfibología. Tenemos otro ejemplo. Te vi cuando ibas solo corriendo por la calle. Te vi cuando ibas solo corriendo por la calle. Entonces el problema se ubica en la palabra, en el término solo. No sabemos si te vi cuando ibas solo, de soledad, sin compañía de alguien, cuando ibas corriendo sin compañía, o quizá cuando solamente ibas corriendo y no realizabas otra actividad. En consecuencia, en esta oración o enunciado también existe anfibología. Tenemos una tercera oración, un tercer ejemplo, que dice: me encontré a un amigo cuando iba borracho.
No sabemos quién estaba borracho. O era mi amigo, o era yo quien estaba en estado etílico. En consecuencia, también existe ambigüedad, hostilidad. Comeré un pastel solo. No sabemos si me estoy refiriendo a que yo comeré un pastel en mi soledad, o quizá me estoy refiriendo a que yo comeré un pastel nada más y no comeré otros alimentos, ¿no? Entonces hay antropología también. Él solo habló por media hora. De igual manera, el vocablo solo nos conduce a, porque no sabemos si él solamente habló durante media hora, habló solamente, o bien habló solito, de soledad, ¿no? Durante media hora. Existe también anfibología. Siguiente ejemplo. El asno de Castillo no sabe lo que quiere. No sabemos si nos estamos refiriendo a que Castillo es un asno, o quizá nos estemos refiriendo a que Castillo tiene un asno, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, en esta expresión también existe anfibología. Y tenemos un último ejemplo. Juan le preparó la cena a Luisa en su casa. La anfibología se encuentra en el segmento frasal que dice en su casa. Lo que no sabemos es en la casa de quién preparó la cena, ¿no? ¿Habrá preparado la cena en la casa de Juan o de Luisa? No se sabe. Por lo tanto, todas estas expresiones son erróneas porque contienen anfibología, contienen ambigüedad, contienen oscuridad. Entonces, todas estas expresiones deben ser redactadas de un modo claro, de un modo objetivo. Excelente. Pasemos a hablar ahora sobre los arcaísmos. ¿Qué es un arcaísmo? Un arcaísmo es una palabra, un vocablo, un término que en la actualidad ya no se utiliza, pero que antes, y cuando digo antes me refiero a hace 50 años, hace 100 años, 200, 300, 500 años, hace un milenio, quizás se utilizaba. ¿Por qué? Porque la palabra curriculum, que proviene del latín, que ingresó a nuestra lengua española, es un término antiquísimo, que debe tener aproximadamente más de 2000 años, pero que ingresó al español, ¿no? Y que en el español se la utilizó. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, un arcaísmo es una palabra que se utilizaba en la antigüedad, en el pasado, inmediato o mediato, pero que en la actualidad no se utiliza. No obstante, en algunas zonas, en algunos lugares del mundo, de nuestra nave espacial que se denomina planeta Tierra, aún estos arcaísmos se utilizan. Todavía se utilizan, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué dice aquí el concepto? Arcaísmo es un elemento lingüístico en desuso, correcto, o utilizado marginalmente en contextos muy específicos, pero usado habitualmente en una época. ¿De acuerdo? Pero que en la actualidad todavía se utiliza en algunas zonas, algunos lugares, pero estos vocablos, estos arcaísmos no se generalizan a nivel de todo el planeta Tierra, de todo el globo terráqueo. No. Y vamos a darnos cuenta con los ejemplos. Ejemplos. Si nosotros decimos fierro,
estamos pronunciando un arcaísmo, estamos dando a conocer un arcaísmo. Porque lo correcto es decir hierro, ¿no? Jóvenes, la F se tornó a través de los años en H. La F se tornó a través de los años, evolucionó en H, al menos en nuestra lengua. ¿De acuerdo? Pero en nuestro contexto puneño, aún decimos fierro. Compraré 5 varillas de fierro. Pero lo correcto es decir, ya saben ustedes, hierro. Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es anteojos. Anteojos es un término arcaico, es un arcaísmo que ya no debe utilizarse. Debe utilizarse la versión moderna o la versión actual, por no decir moderna o posmoderna o ultra posmoderna. La versión actual es lentes o gafas. ¿Usted nos está queriendo decir, profesor, que ya no debemos utilizar arcaísmos? Lo que estoy queriendo decirles es que si tenemos conciencia de que una palabra es arcaica, la podemos utilizar quizás solamente con una finalidad estética, con una finalidad literaria, con una finalidad de darle cierto énfasis a nuestro discurso. Empero no, debemos utilizar los arcaísmos en situaciones de desconocimiento de estos arcaísmos, en situaciones de exceso de uso de arcaísmos, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos otros arcaísmos como averno. Averno. Debemos decir infierno. Tenemos aquí otro arcaísmo que se utilizan en muchos lugares todavía. Currículum. Ya no debe decirse currículum, sino currículo. Otro arcaísmo es cobertor, lo correcto es decir manta. No es correcto decir ofrecióse, sino se ofreció. En el pasado se decía ofrecióse. Las palabras con enclítico eran abundantes. Ofrecióse, comióse, mandóle, ¿no? Díjole, etc. Contestóle, otro término con enclítico. Lo correcto es decir le contestó, contestóle. Lo correcto es decir le contestó. Tampoco debemos utilizar arcaísmos con la F antigua, como fablar, que sí se utilizaba en el pasado. Si no, se debe decir hablar, porque la F evolucionó en H, en la muda. Porque la F fuerte, F, fue poco a poco convirtiéndose en un sonido aspirado, suave, hasta tornarse en una H. Facer se convirtió en hacer. ¿No? Tampoco debemos cometer algunos arcaísmos que no tienen preposición, como muy noche, es ya muy noche. En la antigüedad se utilizaba, claro que sí, construcciones sin preposiciones, pero en la actualidad debemos decir muy de noche. Y el famoso arcaísmo vuestro debe ser reemplazado en la actualidad por de usted o tuyo o suyo. Porque si yo digo vuestro cuaderno, yo puedo decir, o cuaderno vuestro, yo les puedo decir cuaderno de usted, o su cuaderno, o tu cuaderno o cuaderno tuyo. Vuestro pertenece al pasado. Sin embargo, hay muchas zonas, muchos países que todavía lo utilizan, como el norte de España, creo que también en Bolivia, en algunos países de Centroamérica, ¿no? El vos, más aún, es utilizado. El vos debe ser reemplazado en la actualidad por el usted y tú.
Creo que en nuestro contexto puneño no tenemos problemas, pero aquí cerca nomás, en La Paz, en Bolivia, siguen utilizando el vos, el voceo. ¿Vos de dónde eres? Dicen, ¿no? ¿Vos de dónde eres? También en Argentina, ¿vos de dónde sos? ¿No? Te dicen, ¿vos de dónde sos? Y también en España, sobre todo en el norte, ¿vos de dónde sois? ¿O de dónde sois vos? Pero en nuestro contexto puneño y en la mayoría de contextos de habla española, de habla hispana, debemos utilizar ¿usted de dónde es? ¿Tú de dónde eres? ¿No? Muy bien. ¿Por qué? Porque el vos ya es un arcaísmo. Caminasteis. También es una variedad, ¿no? Una continuación, un complemento del vos a nivel de verbo. Caminasteis. ¿Vos caminasteis? No, tú caminaste o usted caminó. Es lo correcto. ¿Vos jugaríais? ¿Tú jugarías? Es lo correcto. ¿De acuerdo? Debo deciros. Yo os debo deciros. Os debo deciros. No, pues. Lo correcto es decir, debo decirte. O debo decirles. O debo de decirles. Claro, aquí vamos a hablar también. Debo decirte, o debo de decirte, debo de decirles. Vamos a hablar sobre el dequeísmo y el deísmo posteriormente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pararse es otro arcaísmo que lo utilizamos también en nuestro contexto. En este contexto puneño utilizamos el arcaísmo pararse, al igual que el arcaísmo fierro, al igual que el arcaísmo anteojos y que muchos otros arcaísmos más. Porque lo que debe utilizarse siempre es ponerse de pie. Me pondré de pie, te pondrás de pie. ¿No? Pero no, te pararás, me pararé. No. Platicar es un arcaísmo que se utiliza en exceso en México. ¿No? Lo correcto es decir conversar, conversar, conversar. Muy bien. Hemos desarrollado ya 2 vicios de dicción, la anfibología y el arcaísmo. Ahora pasaremos a desarrollar el barbarismo o los barbarismos. ¿Qué son los barbarismos? Son vicios del lenguaje que pertenecen a los estratos medios, podríamos decir. Estratos en los que se utiliza el lenguaje estándar. El lenguaje es un tanto coloquial, pero es estándar, formal en algunos casos, informal en otros casos. Pero la mayoría de personas tiene conocimiento amplio de la lengua. Claro, dentro de este conocimiento amplio de la lengua cometen pues algunos errores. Entonces se produce el barbarismo, que es muy diferente al vulgarismo. Porque en el vulgarismo podemos observar un uso frecuente, excesivo, constante, continuo de errores. Por eso se dice que el vulgarismo pertenece pues a las personas incultas, que tienen una instrucción baja, un nivel de instrucción limitada, ¿no? un nivel limitado de instrucción o nivel educativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre barbarismo y vulgarismo. Entonces, ¿qué más nos podemos leer aquí? Que son vicios del lenguaje que consisten en pronunciar. Cuando decimos pronunciar nos estamos refiriendo a la fonética, a la fonología, a la prosodia, ¿no? A la prosodia. Y también que consiste en escribir mal. Nos referimos aquí a la gramática, a la ortografía, a la sintaxis, a la morfología. ¿Qué cosa? Ciertas palabras o emplear vocablos impropios por creer que tienen cierto significado, cuando en verdad su significado es otro. Normalmente están relacionados con que el hablante tenga poco conocimiento sobre un aspecto de la lengua. Poco conocimiento sobre un aspecto de la lengua. Y en el vulgarismo, ¿cómo sería? Que el hablante tenga poco conocimiento sobre casi toda la lengua, ¿no?
sobre aspectos grandes, sobre el todo de la lengua prácticamente. Pero en el barbarismo solamente sobre algunos aspectos de la lengua. Existen 4 grandes clases de barbarismos. Los barbarismos prosódicos y ortográficos, porque van de la mano, excepto en algunos casos, van de la mano. Si hay un error prosódico, también hay un error ortográfico, ¿correcto? Pero en algunos casos solamente hay un error ortográfico, más no prosódico, ¿ya? Cuando utilizamos impropiamente la B por la V, la S por la Z, la K por la C, etc. También existen los barbarismos sintácticos, que consisten en la concordancia y entre las relaciones de palabras y entre los errores de número y género. Existen barbarismos morfológicos y existen los extranjerismos, famosos como los galicismos, los germanismos, los anglicismos, italianismos, germanismos, etc. ¿De acuerdo? Los expertos, ya les dijimos, dividen a los barbarismos en 4, dependiendo si el error es de dicción u ortografía, de concordancia o construcción de palabras, de alteración significativa de la palabra, o incluso si se da a causa de la adopción de palabras de otros idiomas. Hablemos del primer grupo, barbarismos prosódicos y ortográficos, o barbarismo prosódico y ortográfico en singular. ¿Qué es? Es el barbarismo que contiene errores de dicción en la forma de articular determinados sonidos. Cuando hablamos de articular, nos estamos refiriendo a los sonidos, a la fonética, a la fonología. ¿De acuerdo? Y que también estos errores de dicción, estos errores prosódicos de fonética y fonología, también son errores ortográficos. Y si decimos errores y errores ortográficos, estamos indicando que estas palabras presentan pues anomalías, deficiencias de uso en cuanto a la grafía o grafías y tildación. ¿De acuerdo? Ejemplos. Si nosotros decimos gomitar con G en lugar de vomitar, estamos cometiendo un barbarismo prosódico de sonido, porque gomitar, la G suena diferente que la V. Gomitar es diferente que vomitar. Pero muchas veces cuando nosotros hablamos rápido y construimos todo un conjunto de enunciados, frases u oraciones, ni se nota, ¿no? Pero si una persona le presta mucha atención al modo de hablar de su interlocutor, ha de darse cuenta de que está cometiendo un error, un barbarismo prosódico. Y gomitar, a nivel de sonido, es erróneo, ¿no? Entonces existe aquí un barbarismo prosódico, pero al mismo tiempo existe un barbarismo ortográfico, porque nos dice que la ortografía nos dice que nos habla de el uso adecuado de las grafías, ¿verdad? Entonces aquí hay barbarismo prosódico y también ortográfico. Prácticamente en todos los ejemplos, excepto en este último ejemplo que vamos a verlo en unos instantes. Tenemos también otro ejemplo que generalmente en el Perú se da en la costa y en los departamentos de la costa. Insecto en lugar de insecto. La P fonéticamente ha sido cambiada por la C, ¿no? Entonces es un barbarismo prosódico y ortográfico. Otro ejemplo, leendo. Es inadmisible utilizar este gerundio, el gerundio leendo. Es inadmisible. ¿Por qué no se dice leendo? Se dice leyendo, con Y. Claro, claro que sí. Se dice leendo así como se dice, se dice leyendo, así como se dice cayendo, trayendo, yendo. Y no se dice leendo, caendo, traendo, ni endo. Así que ya sabemos, a pronunciar adecuadamente las palabras se dijo.
Otro barbarismo es copiando, en lugar de copiando. Copiando tiene otro significado, distinto al de transcribir o copiar o escribir lo que se nos dicta o lo que se transcribe de otro texto. Copiar significa que utilizaremos las copas para brindar. Hemos de copiar, decimos. Cuando vamos a brindar, utilizando copas. Pero si queremos decir estoy copiando la tarea, nos estamos refiriendo a la transcripción de una tarea o a la escritura de alguna tarea. ¿De acuerdo? Así que ya sabemos que este sea el último momento en que utilicemos la palabra copiar. Desterremos de nuestro vocabulario esta palabra, salvo nos encontremos en un momento de brindis, pues, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo, pieses, como plural de pie. También es inadmisible, porque el plural de pie es pies. ¿De acuerdo? Prever. Prever es otro barbarismo, porque nosotros no podemos prever. ¿Qué significa prever? No tiene sentido, porque aquí solamente hay dos palabras. Existe la palabra que es un prefijo, pre, y la palabra, el verbo ver, observar, mirar, advertir. Entonces, simple, llana y silvestremente debemos decir prever, ¿correcto? Si no, estaremos cometiendo un barbarismo. Monstruo es otro barbarismo. Le falta la N, pues. Lo correcto es decir monstruo. Monstruo. Yo también cometí una vez un error, está en mi canal, ¿no? Monstruo. Dije monstruo. Claro, ¿no? Y debo admitirlo, cometí pues el error. No porque no sabía, sino porque no articulé bien pues la palabra, ¿no? Lo correcto es decir monstruo. Yo filmé una vez en el lago Titicaca una imagen que me llamó mucho la atención. Navegaba a la altura en el lago Titicaca, a la altura más o menos de la séptima. Navegaba, al parecer, se movía en el lago Titicaca algún ente, ¿no? Algún ser. Eso está en mi canal, ¿no? Y entonces ahí yo dije, es un monstruo. Entonces cometí pues ese desliz, ¿no? Lo correcto es decir monstruo. ¿De acuerdo? Tenemos otro barbarismo, trastornado. Aquí más bien la N es al revés este ejemplo, ¿no? La N está sobrando aquí. Lo correcto es decir trastornado. Trastornado. Prosigamos. El famoso ay. Por Dios. Ay. En el contexto puneño estamos acostumbrados a utilizar esta conjugación del verbo haber. Ojalá que no haya labores. Ojalá que no haya huelga. Haya. Pero ¿de dónde viene este error garrafal, inadmisible? Simplemente tenemos que educarnos, mis estimados amigos. Tenemos que decir haya. Ojalá no haya o que no haya labores. Ojalá que no haya labores. Ojalá no haya labores. Haya. ¿De acuerdo? Listo. O sea, la última vez que pronunciamos haya. Profesor, ¿estás seguro? Estamos seguros, pues, jóvenes. Por más que tu entorno, tus amigos, tus familiares sigan pronunciando el haya, tú ya sabes. Es hora de que pronuncies el haya. Haya. ¿De acuerdo? Muy bien. Dijiste. Este sonido final, la S, hace que la palabra dijiste se convierta pues en
barbarismo. Dijiste, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Nadie es otro error garrafal. Nadie. Se dice nadie. Nadie. ¿Verdad? Pero profesor, y si es plural, también nadie. Nadie, absolutamente nadie. Aeropuerto. Esto incluso, este error lo cometen inclusive muchas personas leídas, cultas, sobre todo en la costa, periodistas, escuché periodistas de canales prestigiosos del Perú. Aeropuerto. Está mal. Lo correcto es decir aeropuerto. Otro error garrafal es síndrome. Aquí hay un error ortográfico, ¿no? Síndrome es un barbarismo ortográfico por la tilde. No se dice síndrome, sino síndrome. Otros pronuncian el término exéptico de ese modo. Exéptico. ¿Pero por qué lo hacen? No se dice exéptico, sino escéptico. Lloviendo, con U. ¿Por qué dices lloviendo? Es que, profesor, se dice lluvia. Si se dice lluvia, tengo que decir lluvia. No, pues. Las palabras tienen toda una historia, una evolución. Tienen un linaje. No todas las palabras se guían de las mismas reglas. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuestra lengua es una conjunción de muchas otras lenguas a lo largo de los años, de las décadas, siglos y milenios. Lloviendo. Se dice lloviendo. Lloviendo con O. ¿De acuerdo? Muy bien. Porque también se dice llover. Pero a nivel de sustantivo se dice lluvia. A nivel de verbo, llover. ¿De acuerdo? Estuve con B. Está mal, pues, ¿no? Se dice estuve con V. Pero prosódicamente, fonética y fonológicamente, no hay ningún inconveniente porque ambos suenan del mismo modo. El problema está cuando utilizamos la escritura. Ahí cometemos un barbarismo ortográfico. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos abordado entonces el barbarismo prosódico y ortográfico. Pasemos a hablar ahora sobre el barbarismo o del barbarismo sintáctico. La sintaxis actúa a nivel de ordenamiento, de relaciones adecuadas, en un extracto, en un segmento frasal o en una oración. ¿De acuerdo? Muy bien. Es el barbarismo que contiene problemas de concordancia o construcción entre dos o más elementos. Ejemplos. La calor. Está haciendo mucha calor. ¿Han escuchado a personas pronunciar esta frase, la calor? Claro que sí. Si alguien nos dijera está haciendo mucha calor, debemos de responderle sí. Está haciendo mucha calor porque los rayos de la sol son intensas. Para que se dé cuenta, para que deje de utilizar la frase la calor. Porque lo correcto es el calor. ¿De acuerdo? Muy bien. Más mejor. Estamos redundando, pues, ¿no? Más mejor. No, solamente mejor. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro más mejor. Me encuentro mejor. Hubieron personas. ¿Por qué utilizas hubieron? Del verbo haber. Es que personas es plural. No. El plural y el verbo se dan en algunos aspectos, pero no se dice hubieron, sino hubo personas. ¿No? Pero sí se dice caminaron personas, porque no se puede decir caminó personas. Pero el verbo haber no puede pluralizarse cuando el sustantivo es plural. Simplemente debemos decir hubo personas. Si decimos hubieron personas, estamos cometiendo un barbarismo sintáctico. De acuerdo a, no se dice de acuerdo a, sino de acuerdo con.
Tampoco se dice bajo el pretexto. Bajo el pretexto. El pretexto tiene arriba y tiene abajo, o tiene bajo y sobre. Se dice con el pretexto. Más que todo. ¿Existirá un más que todo? Debemos ser conscientes que el todo es todo. Más allá del todo ya no existe nada. Por lo tanto, no existe algo que esté más allá del todo. Es como si llenásemos una botella de gaseosa con agua hasta el tope. ¿Podemos seguir introduciendo más agua? No tiene sentido. Entonces, el más que todo debe desaparecer de nuestro léxico. Lo correcto es decir, esencialmente, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Otro error garrafal, perros y jirafas viejas. Lo correcto es decir, perros y jirafas viejos. Profesor, ¿seguro? ¿Está usted seguro? Sí, existe seguridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos dos sustantivos, el primer sustantivo es masculino y el segundo es femenino, ¿no? El adjetivo debe ser masculino, ¿de acuerdo? Por eso se dice perros y jirafas viejos. No se puede decir perros y jirafas viejas, ¿de acuerdo? Porque la regla es que lo masculino predomina como adjetivo cuando estamos ante dos sustantivos, el uno masculino y el otro femenino, sin interesar si están en modo singular o plural, en número singular o plural, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo, ayer se llegaron a los 30 grados. ¿Se llegaron a los 30 grados? No, ayer se llegó a los 30 grados, se llegó en singular, ¿de acuerdo? Muy bien. Prosigamos. Hablemos, por último, del barbarismo morfológico. Es el barbarismo que tiene lugar cuando la alteración se produce significativamente, por no decir totalmente, ¿no? Aunque totalmente entre comillas, porque este término total también no debe utilizarse en exceso. Significativamente en la construcción misma de una palabra, tanto a nivel de su grafía como de su pronunciación. Ejemplos: enantes o denantes. Enantes comí una hamburguesa. O denantes comí una hamburguesa. ¿Qué nos cuesta decir? Hace unos instantes comí una hamburguesa. Entonces un barbarismo, enantes, denantes. ¿Se pronuncia? Claro que sí. Sí lo pronuncian. Inclusive hay gramáticas de lengua española que a la palabra enantes la tienen, pues, ¿no? Como de un uso, como un modismo. Pero no está, pues, en la RAE, ¿no? La RAE, la Real Academia Española. Un minutito. Es otro barbarismo. Un barbarismo morfológico. Lo correcto es decir un minuto y punto. Espéreme usted un minuto. Espérame un minutito. Date una vueltita, un ratito, por favor. Un segundito. Son barbarismos morfológicos. Que si tenemos conciencia, podemos utilizar este barbarismo morfológico para darle determinado énfasis a nuestra expresión, pero seamos conscientes de que es un barbarismo morfológico, por Dios. Un minutito. Si un minuto tiene 60 segundos, ¿cuántos segundos tendrá un minutito? 60 segunditos, dicen algunos. Bueno, lo correcto es decir un minuto. Todas y todos. Bueno. Todas y todos, como adverbios. No funcionan, pues, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son los sustantivos a los que hacen alusión.
pero es muy extenso. ¿Pero qué? Es nuestra lengua. Todas las damas y todos los caballeros, ¿no? Ahora que está de moda pronunciar todas y todos, pues para salir de dudas, para no... porque hay algunos términos epicenos, ¿ah? En el español. O sea, en nuestra lengua no es sexista, para empezar, sexista. Bueno, ese es otro tema que ya lo vamos a desarrollar posteriormente. Otro barbarismo, aperturar. Y lo correcto es decir abrir. Americano, no. Él es americano. ¿Americano? América es América del Norte, América del Centro y América del Sur. Lo correcto es decir estadounidense. ¿De acuerdo? Un barbarismo morfológico es andé. Yo andé por el camino de Juliaca. Yo anduve, se dice, anduve. Satisfací mi hambre. Satisfací mi apetito. Satisfice es lo correcto. Conducí el vehículo por la avenida. No, se dice conduje el vehículo por la avenida. ¿Deshacerás tu tarea? No, se dice desharás tu tarea. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Concluimos esta actividad, la actividad de hoy, indicándoles que no hemos concluido porque es solamente la primera parte. Existen muchos otros vicios de dicción que los hemos de ir desarrollando en las siguientes actividades. Eso sería todo en cuanto a mi exposición.